Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias, lo primero de todo, daros las gracias a todos los que estáis escuchándonos y viéndonos y que hayáis buscado un huequecillo para estar aquí con nosotros compartiendo este rato y charlando sobre las tendencias en hostelería de este 2023. Y también, por supuesto, darle las gracias a estos profesionales que tengo el placer, con los que tengo el placer de contar hoy para que nos den su visión y su punto de vista sobre todo esto, ¿vale? Antes de pasar a presentároslos, bueno, se van a presentar ellos, pero antes de que se presenten y de entrar en materia, voy a hacer un breve resumen, ¿vale? de lo que vamos a hablar durante este ratillo y cómo lo veo yo, cuál es mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que para poder debatir y opinar sobre lo que se opina en el sector hostelero en este año en el que estamos y en los próximos años, personalmente creo que es muy necesario remontarnos a hace unos 2 o 3 años aproximadamente, cuando la pandemia del COVID irrumpió en nuestras vidas. ¿Y por qué creo esto? Porque este hecho que nos afectó a todos de una manera brutal, ¿vale? A todos y a todos los sectores, pero quizá a uno de los que más afectó fue al sector de la restauración. Y debido a todos los cambios que hubo que hacer en ese momento, sí o sí, para poder sobrevivir y remontarse a todo lo que se nos venía encima, yo creo que debido a eso estamos hoy en día hablando de estas tendencias y no de otras. Quizás si no hubiera sucedido eso, igual estábamos hablando de otras tendencias. O igual no. Para todo esto vamos a contar con la opinión y con lo que nos van a contar cada uno de los profesionales con los que vamos a contar hoy. Así que yo les voy a dar paso a cada uno de ellos y que se presenten y luego charlamos detenidamente un ratillo con ellos. Así que, ¿hay alguno que quiera arrancar presentándose o os voy diciendo yo por el orden de que me aparecéis en pantalla? A dedo. A dedo, venga. Pues mira, a mí el primero que me aparece es Chema, así que, Chema Pérez, adelante, cuando tú quieras. Pues nada, buenas tardes Frida y bueno, buenas tardes a todos los colaboradores que hoy participan en esta webinar. Y bueno, antes de presentarme, pues obviamente pues me gustaría agradecer, ¿no? Sobre todo pues, a vosotros, a Singular Food, ¿no? Por brindarnos esta ventana virtual y sobre todo pues este espacio, ¿no? Para compartir con la hostelería y los profesionales del sector, ¿no? Yo en este caso pues soy Chema Pérez y mi labor pues como asesor gastronómico, como consultor, básicamente no es la de asesorar en un formato 360 y conceptualizar en este caso pues proyectos de restauración y de hostelería. Un poco por mi trayectoria tanto de formación como en este caso trayectoria profesional, pues bueno, me ha dado estos últimos 20 años una experiencia y un bagaje para ese servicio y esa solución al hostelero y en este caso al cliente a día de hoy, ¿no? A nivel de... Chema, perdona que te corte un segundito. ¿Sí? Perdona que te corte un segundito, pero creo que se nos está colando sonido y está complicando un poco el que te podamos oír bien, por lo menos por mi parte. Creo que soy yo, un segundito. Ah, un segundo. vale, Carlos. Estoy en el restaurante, un segundo. Vale. Ahora, vale, perdona, sí, Chema, puedes continuar. Sí.
No sé si queréis no sé si se ha oído todo, repito, bueno. Si puedes hacer un breve resumen de la segunda parte de lo que tú Sí, te estabas... bueno, básicamente es un poco, pues, cuál es mi figura como asesor, como consultor y cuáles son los servicios que ofrezco, ¿no? O sea, como comentaba, pues al final mi formación es, en este caso, culinaria. Toda la experiencia ha sido siempre centrada, pues, en Horeca, ¿no? En hoteles, restaurantes, caterings y demás. Y bueno, y después de estos, digamos, 20 años de profesión, pues los últimos 8 años aproximadamente, estoy muy centrado y muy focalizado pues, en el tema del asesoramiento y de consultoría, ¿no? Sobre todo en el mundo restaurantes, ¿no? En el mundo restauración. Muy bien, perfecto, genial. Pues nada, siguiente, yo tengo aquí a María Alejandra Brenes. Hola, Adelante. ¿cómo estás? Bueno, Muy primero bien. un gustazo para mí estar desde Costa Rica. Para mí es buenos días ahorita, estamos tempranito Claro. por acá. Y bueno, pues a grandes rasgos contarte que, bueno, yo soy psicóloga investigadora, especialista en comportamiento del consumidor gastronómico, neuromarketing y percepción sensorial de consumo. He desarrollado investigación durante los últimos 7 años aproximadamente en percepción sensorial, específicamente en restaurantes de alta gama. Tuve el placer enorme de estar por España hace poquito, creo que en noviembre fue que estuve por allá haciendo parte de mi proceso de investigación y pues viviendo un poco estas diferencias que tenemos entre Latinoamérica y España, ¿verdad? Porque pues obviamente todavía corresponde Francia, Italia, los países nórdicos y demás, pero bueno, vamos por ahí. Y pues nada, mi trabajo es básicamente trabajar el área de percepción ambiental de los restaurantes, sobre todo restaurantes de alta gama, y saber cómo funciona toda esta conjugación sensorial y neuronal de pues todos nuestros sentidos conforme al ambiente del restaurante y la gastronomía. Entonces, pues nada, yo estoy encantadísima de estar por acá y encantadísima de que me hayas invitado y para mí es un placer estar por aquí. Genial. Pues nada, el placer es nuestro también. Muy bien. Pues Carlos Pérez, te ha tocado. Me ha tocado. Cuéntanos. Bueno, pues nada, yo soy propietario de los restaurantes de Madrid, de la Chascachea, de los vascos de aquí. Trabajamos mucho la parrilla y bueno, los platos de cuchara y tal. Y bueno, yo también colaboro mucho con las escuelas de hostelería de la Comunidad de Madrid y luego también imparto formaciones en el tema de sala en la Cámara de Comercio. Y bueno, y un inquieto, ¿no? de lo que es la gastronomía. Al final siempre estamos pues, viajando, viendo y bueno, al final es un mundo que nunca se acaba, ¿no? Esto de aprender. Y es algo muy bonito y sobre todo aprender con el cliente, que es lo más importante. Entonces, pues bueno, daros las gracias por estar aquí, la verdad. Sobre todo a Frida, por contar conmigo. Y luego, bueno, pues a todo el equipo. Así que nada, vamos a ello. Venga, perfecto. Y nada, y en último lugar, pues Ana Carel, cuéntanos de ti. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes por todas partes. Yo soy Ana Carel Hernández y soy una food designer. Este término es un nuevo término para mí porque realmente por muchos años fui ingeniero y mi pasión por la comida hizo que yo cambiara por completo lo que iba a hacer con mi vida y pues me he metido en el mundo de la gastronomía. Y he fundado un catering que se llama Crea Tasting Lab, que es un catering un poco convencional, cuya intención es crear experiencias, que también está muy escuchada esa palabra, ¿no? Pero como ver un poco a todos los invitados y todas las personas que van a un evento, ¿no? Que la gente ya está muy acostumbrada a un evento y queremos hacer algo diferente, como ofrecer una manera de que la marca que está haciendo el evento o la persona que está haciendo un evento para unas personas, pues pueda lograr transmitir un mensaje a través de la gastronomía. Entonces, pues contamos historias con las referencias que pasamos y así vamos. Qué bien, qué interesante, qué bien. Muy bien, pues nada, pues ahora que os habéis presentado todos, vamos a pasar al lío.
de verdad. Así que, pues a ver, yo para empezar, Carlos, te voy a preguntar a ti, así el Sí, primero, de repente. bien. Como nos has contado que eres propietario de varios restaurantes aquí en Madrid, de la Sí. Chasca Echea, y como yo comentaba antes, que creo que es importante saber qué ha sucedido para valorar y ver por qué estamos donde estamos y cuáles son las tendencias que se aproximan. ¿Nos podrías contar, a raíz de todo esto, de la pandemia, de todo lo que sucedió, de todos los cambios de un día para otro, nos podrías contar qué acciones concretas tuvisteis que llevar vosotros en vuestros restaurantes para poder salir adelante cuando de la noche a la mañana se os cerraron las puertas y hubo ese cambio radical? Ya no solo el estructural de mesas, separación y demás, sino todo lo que tuvisteis que tener en cuenta y cambiar. Pues al final sí es verdad que todo esto fue algo muy confuso, porque al final es algo que nos pilla de sopetón a todos, ¿no? Y sobre todo en la restauración, porque es un movimiento constante de desayunos, comidas, cenas, y al final de repente nos encierran a todos, no sabemos qué hacer, creemos que es para 15 días, de repente siguen ampliando y al final vemos que es algo real, es una situación complicada, grave, sobre todo para los negocios, porque al final yo lo que he estado viendo, sobre todo analizando los negocios que al final han tenido un pequeño retén, muchos de ellos han podido salir adelante, pero el que no haya tenido un pequeño colchón, al final ha terminado cayendo porque, claro, el dejar de ingresar 15, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, es muy complicado y la han sufrido muchísimos y lo hemos visto todos. Sí es verdad que nosotros nos tuvimos que ir actualizando. A los pocos semanas de que nos dejaran un poquito salir, que pudiéramos hacer los delivery, ¿no? Cuando podíamos hacer la comida para llevar o que venía la gente a recogerlo aquí, pues nos tuvimos que actualizar. Pues tú imagínate la gracia que es poner una chuleta a la parrilla y ponerla para llevar, ¿no? Claro. Impensable, ¿no? Sí. Al final tuvimos que buscar rápidamente el packaging para todo ello. Y claro, era gracioso llevarse los pescados grandes, las chuletas grandes de 1,5 kg, 2 kilos y la gente llevándoselas a sus casas, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, sí es verdad que, bueno, que al final salimos adelante en eso. No fue nada fácil porque encima nosotros tampoco tenemos terraza. Tenemos una terraza de 4 mesas que al final, cuando nos reducían al 50% las terrazas, ¿no? Contábamos con dos mesas, ¿qué hacemos con 2 mesas, no? Claro. Queríamos intentar seguir facturando, intentar seguir adelante, porque al final tenemos gente con nosotros que, joder, al final pues dependen de nosotros también, ¿no? Tenemos familias aquí dentro y tenemos... Entonces, son situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y más, algo que me impactó mucho fue con el tema de los ERTEs, porque hubo gente que se tiró muchos meses sin poder cobrar el ERTE. Claro, no facturas tampoco de la empresa, pero tampoco te llegan los ingresos de los ERTEs, ¿no? Entonces, había mucha gente, mucho trabajador que era muy complicada. O sea, tuvimos que estar ayudándoles, comprarles comida porque tenían familias, tenían los niños, tenían tal, Ya. y no tenían ningún ingreso y, bueno, muchas situaciones un poquito complicadas, la verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, al final pudimos ir saliendo poquito a poco, nos dejaron un poquito esa medio libertad. Sí. Como bien has dicho, las separaciones de las mesas también nos hizo mucho daño porque al final son distancias que claro, que ya no dependes de las mesas que tienes, ahora con el 50% de las mesas, ¿no? Entonces, era muy complicado, la verdad. Sí. Pero bueno, Sí. al final, poquito a poco fuimos saliendo y bueno, parece que estamos en la normalidad, a pesar de esta recesión que creo que nos está haciendo más daño que el COVID ya. Sí. La verdad, por esta subida de precios, de Ya, todo, de ya, sí. energético, bueno. Eso da para otro debate, yo creo. Eso da para mucho ya. Pues sí. Sí, Genial, pero bueno. pues está bien también ver la otra parte, ¿no? O sea, una cosa es lo que vemos como consumidores, pero luego también hay detrás otras historias y en el fondo vosotros habéis sido, se puede considerar casi afortunados porque ha habido muchos negocios que no han conseguido sobreponerse a todo esto. Así que en ese aspecto, muy bien.
Pues hablando de consumidor y de los hábitos del consumidor, María Alejandra, tú como experta en hábitos del consumidor gastronómico, ¿qué nos puedes decir de cuáles fueron esos cambios más sustanciales que se vieron en el hábito, en los hábitos del consumidor? Y luego también me gustaría que nos contaras, ya que nos acabas de decir que estás desde Costa Rica, si hay mucha diferencia. Al final la pandemia fue algo que afectó a nivel mundial. Entonces, ¿hay diferencia entre los hábitos del consumidor español, por ejemplo, y del consumidor en Latinoamérica? Cuéntanos. Bueno, primero, decir que Carlos me hizo como un revivir emocional de todo ese momento, porque fue muy interesante. Yo, además de todo, tengo una empresa que asesora restaurantes y durante el proceso de COVID fue el primer momento que yo entro de lleno con los restaurantes a empezar a hacer deliveries, a empezar a preparar comidas, eso que decías vos de poner una chuleta perdón la palabra, bueno, ¿cómo va a llegar esto al punto, al consumidor, perfeccionar tantas áreas, empezar a tirar como locos estudios, innovación? Fue muy interesante. Pues te digo, muchos forecasts, investigaciones de mercado, muchas investigaciones científicas, pues nos evidencia que claramente hubo un comportamiento global. Básicamente tuvimos un adelanto de unos 5 años en procesos de consumo muy fuerte, y yo sé que siempre tendemos a ver como el lado más difícil de todo esto, pero también fue muy positivo porque logramos hacer como una balanza, ¿ok? América Latina se pone en una balanza en la gastronomía, específicamente en esta área que estamos hablando, y empezamos a trabajar como una unidad global. Ciertamente hay diferencias enormes entre el comportamiento del consumo latinoamericano versus el español, sobre todo ahora que lo pude ver. Y bueno, directamente, a nivel global, los cambios más interesantes en las tendencias fue un consumidor altamente informado, y eso tiene todo un bagaje ya como más fuerte de investigación, que es toda la crisis alimentaria, el poder evidenciar que evidentemente estamos en un peligro con respecto a todo lo que está pasando a nivel ecológico en el mundo. Entonces esto nos lleva como a ponernos todos en una balanza y decir, bueno, hay una necesidad de cambio. Entonces te puedo resumir que más fuerte, y hablando un poquito de Ana es tu nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Ana Karel. Ana Karel, sí. Me tuve que poner en el teléfono porque se me fue la computadora. Sí. Hablando un poquito, Ana, sobre el tema de las experiencias y todo, eso fue muy interesante porque el consumidor es exigente a nivel de sostenibilidad, es exigente a nivel de equilibrio con respecto a la producción local. Por ejemplo, ya aquí no voy a hablar tal vez de Costa Rica, voy a hablar como un poquito a nivel regional. Se desató una conciencia no solamente del consumidor, sino también del cocinero y de los empresarios de la industria gastronómica, a llevarnos a hacer pequeños laboratorios de investigación de nuestros productos específicamente, sobre todo como en el área de la alta cocina, que estábamos tan acostumbrados a la influencia europea, francesa e italiana. Ahora vos ves como restaurantes ciertamente de investigación, de nuestros productos de las costas, de nuestras semillas ancestrales, de nuestros productos regionales, el tema de kilómetro cero. Todo esto se empezó a desarrollar muy fuerte en América Latina, y bueno, es la primera vez que Centroamérica entra en las listas de la alta cocina con la revista Forbes específicamente, y esto ha sido por este nuevo movimiento que nosotros hemos estado teniendo. Entonces, pues sí, hay diferencias muy fuertes. Yo pude evidenciar mucho todavía la prevalencia de los protocolos, de la técnica, en España, que aquí estamos haciendo procesos muy experimentales, muy cocina, fusión cultural, en donde hemos empezado a trabajar en nuestros orígenes indígenas, afrocaribeños y asiáticos para generar estas cocinas de experimentación. Entonces, realmente sí hay diferencias, y sí hubo un cambio importante en el comportamiento del consumo. Como te digo, realmente un consumidor muy consciente de lo que está pasando, muy exigente. Y con respecto a lo que decía Ana, con respecto a la experiencia, que es un término muy prostituido e infravalorado hasta cierto punto, la experiencia es algo que nos genera valor y conocimiento, y el consumidor lo está exigiendo altamente. Inclusive en los pequeños modelos gastronómicos o los modelos comerciales, ya el consumidor es más exigente al respecto, es alimentariamente más inclusivo con respecto a todo el tema de alergias, a todo el tema veggie, inclusive
formatos como el pet friendly, que ahora es una tendencia muy fuerte. Entonces sí hubo un cambio muy interesante en el comportamiento de consumo que avanzó a pasos agigantados. Por ejemplo, ahora que decías el tema de el código QR, nosotros hicimos una investigación aquí en Costa Rica con respecto de neuromarketing y pudimos denotar que aún así, habiendo QR y siendo una forma de innovación, el menú en papel es más valorado que el QR como tal todavía, por ejemplo. Muy bien. Pero sí, básicamente eso fue lo que se ha visto y lo que ha estado pasando. Ajá. Podemos decir que una de las cosas menos malas que ha tenido el COVID, en este caso buena, ¿no? Ha sido que le ha dado como un empujón, ¿no? A todo esto, porque ha avanzado, hablas de se prevé que ha avanzado unos 5 años, es que es una barbaridad eso. Es una barbaridad, de hecho lo es. Y fue una obligación básicamente cerebral del consumidor y de nosotros como empresarios adaptarnos a todos estos nuevos procesos de cambio, ¿verdad? Fue muy fuerte y la exigencia es muy fuerte actualmente. No sé si se vive tan fuerte en España, pero al menos en América Latina y nuestros consumidores de afuera se han vuelto muy exigentes, sobre todo en temas de experiencia, altamente exigentes. Por eso es que trabajamos tantísimo, nuestro foco de trabajo ha sido toda la experiencia que se genera alrededor del plato, toda la parte ambiental que con respecto a la gastronomía. Muy interesante. Genial, pues Carlos nos ha hablado del restaurante y la sala, Alejandra nos ha hablado del consumidor y a mí me gustaría que ahora Chema nos contara un poquito pues, esos cambios que hubo a los que sobreponerse, pero desde el punto de vista de chef y asesor gastronómico, que al final la cocina claramente también tuvo que ponerse al pie del cañón con todo esto y dar un paso adelante. Así que cuéntanos tú un poquito, Chema, ¿qué cambios? Bueno, tirando la vista un poco atrás, ¿no? Aquel fatídico marzo del 2020, bueno, coincido mucho también con Carlos y con lo que ha comentado María, ¿no? Que al final yo creo que fue un momento pues, de inflexión, un momento de reflexión también y sobre todo en el que se tuvieron que hacer grandes cambios y tomar grandes decisiones, ¿no? Muchas de ellas pues, súper importantes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, yo un poco, pues a nivel de mi experiencia personal, de los proyectos que en aquel momento estaba asesorando, pues un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Lo primero, un contexto de incertidumbre, ¿no? De no saber si finalmente iban a ser aquellas 2 semanas que nos dijeron, ¿no? De momento van a ser 2 semanas. Claro. Y luego, pues, todo fue evolucionando en vivo y en directo y en un contexto siempre de incertidumbre. Entonces, en mi caso, bueno, pues el foco lo centré en analizar principalmente la viabilidad de los conceptos como negocio, ¿vale? Que un poco también al hilo de lo que comentaba Carlos, ¿no? Estamos hablando ya de una base básicamente económica, ¿no? Es decir, oye, fue un momento también, pues eso, de una parada técnica, de reflexión en cada caso, un poco también por la casuística. Yo tenía varios clientes en aquel momento que estaba asesorando y cada uno pues tenía una casuística de un proyecto, de una tipología de actividad, de un tipo de servicio y de una oferta gastronómica, ¿no? Y por lo tanto hubo gente, pues, como hablamos antes, ¿no? Que a nivel de colchón financiero habían hecho sus deberes y otros, pues, que vivían mucho más al día, ¿no? O sea, con lo que facturaban cada mes iban pagando al mes siguiente a los proveedores. En el momento de que hay un mes que no facturas, ya no tienes una tesorería, no tienes una liquidez para pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como comentabas, pues se cayeron muchos, hubo una criba muy bestia y luego, pues, mucha gente tuvo que readaptar el modelo de negocio y saber si lo podía enfocar al delivery o takeaway en función, pues eso, de la normativa o restricciones que había autonómicas, porque esa era otra, ¿no? En cada autonomía había unas reglas del juego y sobre todo, si podían crear o reforzar la estructura y adaptándola a la oferta digital para un servicio, pues eso, transportado o, en este caso, y para un cliente local, que esa es otra, ¿no?
O sea, yo, por ejemplo, en concreto tenía un cliente que su core business era un 80% turista. Entonces, imagínate, ¿no? Claro. Digamos, ese momento de tomar una decisión de decir, es que o me reinvento o en algunos casos, pues no hay una viabilidad, no existe la posibilidad y tener que cerrar e intentar pues salvar los muebles, como se suele decir, pues solicitando pues las medidas que en ese momento pues estaban disponibles, que eran pues avales ICO, tema de ERTES, un poco para paliar ese impacto económico, pero que en muchos casos se llevó a mucho establecimiento, mucho empresario, muchos conceptos por delante, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco debacle, ¿no? Es un poco como yo lo recuerdo y sobre todo con una necesidad de pensar rápido y claro y ser muy ejecutivo, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Sobre todo porque, bueno, estaba en juego la viabilidad del negocio y bueno, y eso, hubo gente que corrió, digamos, una serie de riesgos, los pudo asumir y otra gente pues no le salió bien la jugada. Sí, sí. Sí, es que además... No obstante, también concretar que precisamente de todas esas decisiones, de todos esos cambios, a día de hoy tenemos ciertas tendencias que se han quedado, ¿no? Sí, sí, de las que luego hablaremos, efectivamente. Así que, pues sí, es verdad lo que tú decías, que al final ese momento fue todo inmediatez, o sea, no había tiempo para sentarse, planificar, decidir, era ya o ya, o sea, porque si no se cerraba el local, o sea, que Sí, que es fue... verdad que, por ejemplo, lo que ha comentado Chema, bueno, que a algunos ha afectado más o menos también, pero sobre todo donde yo me he dado cuenta aquí en Madrid, sobre todo la zona céntrica de Madrid, eso fue un caos. Claro, al final la zona céntrica vive del turismo. Prácticamente al 80-90% es todo turismo. O si no tenemos el caso aquí mismo, que bueno, que yo tengo contacto con mucha gente de las Islas Canarias, que al final esa gente vive todo del turismo. O sea, todo lo de allí es turismo prácticamente. Entonces hubo una catástrofe bastante grande en el tema laboral y en el tema de negocios, que estuvo parado hasta hace nada prácticamente. Yo que he venido hace poco de las Islas Canarias, de un viaje, y es que allí la gente me lo contaba, ahora mismo están al 100%, pero es que unos años atrás todo el mundo estaba en paro prácticamente porque no había turismo, no había nada, no había, pues eso. Entonces es una pena, es una lástima. Lo que esto puede hacer, paralizar todo, realmente. Claro. En ciertos puntos, vaya. Misma situación vivimos aquí en Costa Rica. Costa Rica es un país 100% turístico. Fue súper pesado, fue muy cansado, pero sin embargo hubo un movimiento muy interesante de apoyo al consumo local. Entonces los locales empezaron a consumir fuertemente en los restaurantes y ahí se dio un proceso de devolución al consumo local, porque el tico como tal es turista, sale mucho del país y eso nos ayudó como a reforzar la gastronomía del país como tal e inclusive regional. Entonces, como te digo, siempre en toda esta situación que pasó tan delicada, nosotros siempre vemos como el pro de todo lo que pudo suceder, de la mirada otra vez al consumo local, del valorar el producto nacional, y eso ha sido como súper interesante el cambio que se ha ejecutado. Yo no sé si en España fue igual o fue diferente, o si ustedes tuvieron como problemas con respecto al consumo local. Yo coincido con María, que bueno, que eso lo veo como un punto positivo, o sea, dentro digamos, de la debacle que había en ese momento, pero sí que lo resumiría como en un gesto solidario, ¿no? Solidaridad, ¿no? Totalmente. Que al final es decir, oye, vamos a apoyar el producto local, vamos a apoyar la tiendecita del barrio, y al final es poner en valor algo que teníamos a la mano todos los días, pero que como que siempre mirábamos un poco la tendencia de fuera, ¿no? Entonces, bueno, mira por dónde que tiene que venir una situación tan compleja como fue la COVID, ¿no? Para que en este caso tuviésemos que poner en valor y decir, no, o sea, vamos a poner en valor nuestro producto,
el tema regional, el tema de la gastronomía, el tema del apoyo, sobre todo, pues eso, al empresario, al restaurante que tengo aquí en el barrio, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa cercanía, ¿no? Toda esa solidaridad, toda esa puesta en valor, ¿no? De lo cercano, del vecino, del proveedor, del barrio, pues lógicamente se notó, y creo que a día de hoy ha quedado como una tendencia que se sigue manteniendo, ¿no? Que yo creo que es algo también positivo, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, estamos sacando muchos puntos positivos de todo esto. Genial. Pues, Ana, tú en tu presentación nos decías que eras food designer y que era un término nuevo para ti. Así que, y para muchos de nosotros también es un término bastante reciente. Así que a mí lo que me gustaría es que nos contaras a todos qué sí que aporta la disciplina del food design, en este caso hacia el sector hostelero y de la restauración, y si cada vez más los locales de hostelería cuentan con el conocimiento y lo que puede aportar la figura del food designer a la hora de crear o elaborar tanto los platos como el espacio en sí, si también se contempla desde la disciplina del food design. Así que cuéntanos un poquito para que todos estemos al tanto de ello. Bueno, el food design, como bien dice el nombre, es el diseño de comida, ¿no? Es cómo aplicamos el diseño y la manera en la que nos relacionamos con la comida. Entonces, la palabra diseño al final hace un poco más de énfasis en innovación, ¿no? Porque al final muchas personas interactúan con comida, evidentemente. El señor Manolo del bar que hace la tosta todos los días, la misma tosta los hace 10 años, él trabaja con comida, pero no necesariamente es un food designer. Entonces, un food designer al final lo que busca es como soluciones a ciertos problemas que pueden ser muchísimos, ya sea de packaging, de transporte, de sostenibilidad, de interacción, de cualquier cosa. Es como un área como multidisciplinaria que trabaja con muchos equipos y muchos tipos de personas para llegar como a un objetivo común, ¿no? Que es innovar en el sector de la gastronomía. Entonces, mi sector particular, que sería el sector como el catering, el término que me gustaría ponerle es más que food designer, es como eating design, ¿no? Porque al final yo intervengo en la manera en la que las personas comen, cómo comen. Sí. Y esto abarca un poco el diseño para la comida, que sería todo el tema del diseño de menaje, de cómo se sirve. Luego, el diseño con comida, que abarca un poco el rol del cocinero, que es utilizar la comida como materia prima y pues hacer una receta o cualquier cosa que se pueda comer. Y luego diseñar alrededor de la comida, que viene siendo todo el tema de la ambientación. La ambientación que involucra todo lo que es iluminación, la música, los camareros, la interacción que tienen con el consumidor. Y yo enfocándome en eventos, ¿no? Que son como cosas efímeras que vamos diseñando y que van evolucionando y cambiando constantemente. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, yo diría que sí, definitivamente. Siempre se está buscando solucionar ciertos obstáculos que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestras vidas y evidentemente siempre hay que tener una figura de un food designer que puede ser que food designer puede ser el cocinero, que puede ser el ingeniero de sonido, que puede ser, ¿sabes? Porque es multidisciplinario, pero siempre tiene que estar la presencia de una persona que sea consciente de que hay que innovar para poder conseguir, pues, marcar un poco la diferencia, ¿no? Y salir un poco de la rutina y de lo que estamos acostumbrados. Ajá, sí. Entonces, quizá vuestra área, aunque es multidisciplinar, pero bueno, quizá tuvisteis un pico bastante grande de trabajo, ¿no? Porque con todo esto no quedó otra que innovar a todos los
todos los restaurantes tuvieron que innovar de una manera o de otra. Entonces entiendo que ahí vosotros tuvisteis mucho trabajo por delante para ayudar a todo esto. Sí, bueno, principalmente que aquí coincidimos todos el tema del packaging, porque para Claro, los el tema del hostelería en delivery. restauración, pues todo el mundo tuvo que darle una vuelta a su menú para que cupiera en una caja. Claro. Nosotros tuvimos que darle la vuelta a nuestra propuesta gastronómica para que poder enviar una caja con todo lo que normalmente la gente consume en un evento. Entonces, poder hacer eventos virtuales. Claro. Entonces, al final, pues, cada uno en su sector, pues, tuvo Sí. que innovar de alguna manera Claro que sí. para poder lograr objetivos. Muy bien. Pues muy bien, muy interesante. Carlos, tú antes nos decías que, bueno, que aunque la pandemia se pasó y todo esto, pero que ahora mismo también estamos en un punto complicado por el aumento de precios y demás, que bueno, no vamos a entrar muy de lleno en eso, pero a mí sí que me gustaría, porque yo he visto y he estado leyendo que se habla de que se prevé un aumento del sector de entre un 3 y un 5% de aumento durante este 2023. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo han ido estos primeros meses de este año y si realmente ese aumento del que se habla es real o no y cómo va a afectar un poco pues todo esto, si este aumento de precios se va a ver, bueno, pues el consumidor se va a ver repercutido en el consumidor o no y demás, que nos digas un poco tu visión. Es una pregunta que al final te hace resoplar y pensar mucho porque es algo muy complicado y dependiendo cada zona es un mundo, Entonces, sí es verdad que después justamente del COVID, ¿no? Que nos dejaron salir un poco y eso, la gente sí es verdad que tuvo una retención de dinero que no gastó y entonces sí es verdad que yo veía a la gente como saliendo a la calle y como gastando y entonces sí es verdad que decías, joder, los tickets medios suben, ¿no? O sea, son más altos, la gente era como que no miraba, no... Claro. Pero a medida que hemos ido avanzando un poco y se nos ha metido un poco esta situación ahora de recesión, sí es verdad que hemos notado un ticket medio, hemos visto cambiar la tendencia de la gente también un poco, por lo menos aquí lo que he ido preguntando a compañeros del sector, pero yo no estoy seguro de ese estudio que han dicho que va a subir todo esto, porque al final sí es verdad que todo esto está afectando a los bolsillos de todo el mundo y lo estamos viendo el día a día. A los negocios no nos para de afectar el tema de la subida de los precios, que tienes que intentar encima repercutir un poco en la carta, ya sea bajando o cantidades o subiendo precios como tal. Nosotros, por ejemplo, no bajamos calidad porque al final es lo que nos define, ¿no? Pero habrá muchos sitios que tendrán que bajar por obligación, dependiendo del tipo de concepto de restauración, tendrán que bajar algo de calidad, porque es que no te queda otra muchas veces, es que es una situación muy complicada. Entonces, bueno, la tendencia no sé a qué va, pero sí es verdad que al final nosotros hemos visto que el consumidor ahora picotea más, antes era más comidas contundentes, sus vinitos, sus historias, tal, pero ahora miran mucho el bolsillo. Entonces, sí es verdad que nosotros en los tickets medios, sí es verdad que nos ha bajado un poquito. Ese cliente a lo mejor que venía por las tardes, después del trabajo, se tomaba unas cañitas antes de subir a casa, se tomaba un picoteo, unas tapitas, un tal, ese cliente a nosotros nos ha desaparecido, por lo menos. Entonces, estaba un poco la tendencia un poquito confusa. Un poquito confusa, que de hecho, por ejemplo, nosotros pensábamos que febrero iba a ser un mes malo, como suele ser en la hostelería prácticamente después de las fiestas, enero se mantiene bien, pero febrero suele ser un mes un poquito más catastrófico. Pues este mes de febrero ha sido muy bueno, pero por ejemplo marzo lo hemos empezado pues de culo, hablando mal. Entonces sí es verdad que hemos notado una bajada bastante considerable, tanto en menús como en carta como en desayunos incluso, O sea, en todo hemos notado.
Y, Sí, bueno, igual antes el consumidor que salía todos los días a desayunar, ¿no? Que salía claro, de casa y se iba a pues, desayunar, pues igual claro, entonces al el final, ¿qué pasa? cliente, Que todo, pues, todo se nota también mucho. Y claro, al final el consumidor, claro, no es que venga aquí y hemos subido a lo mejor un pelín el precio, sino es que sale a comprar a su casa, al claro, supermercado y la ha subido, pero luego también le ha subido la hipoteca, pero luego le ha subido también la luz, pero luego le ha subido el gas. Entonces al final es un suma y sigue que la gente se retiene ya, y no hace tanto gasto. Yo ya. lo veo por los dos sitios, por el restaurante que tenemos en la zona de Madrid Sur y la zona que tenemos casi en el centro, ¿no? Aquí en casi Madrid Centro. Entonces, claro, yo veo dos tipologías de clientes ahí, un Ujú. poco. Y bueno, sí es verdad que ha habido un poquito de bajada Bueno, en el tema del consumo. pues veremos a ver Yo, si... yo, Sí, desde sí, mi sí, sí, experiencia, o sí, sea, sí, que claro, luego, claro. oye, Sí, 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 está claro que luego cada uno tiene claro, su situación, pero bueno, veremos a ver, quedan todavía muchos meses por delante, veremos a ver si conseguimos remontar sí. esa situación y llegar a ese porcentaje del que se habla. A ver Sobre si... todo que no nos metan miedo y que no metan miedo a la gente, porque entonces Sí, ya se nota ujú, mucho. Cuando siempre que ha sí, habido ahí esos momentos de meter miedo, se ha notado mucho ya. que ha pegado, la gente se ha agazapado mucho y al final se notaba. Ujú. Vale, vale. Pues Alejandra, cuéntanos tú cómo se prevé que el consumidor y los hábitos del consumidor cambien y si se prevé que cambien y hacia dónde va esa tendencia para este año y bueno, y los próximos. Mira que me llamó la atención demasiado lo que acaba de decir Carlos, porque hace poquito estaba en El Salvador en un festival gastronómico y estábamos con gente de México y de otros países latinoamericanos y precisamente lo que hablábamos todos es como, ¿qué pasó este febrero? O sea, ¿qué pasó? Porque hubo una alza impresionante. Yo podría decir es que podría ser como un fenómeno de compra impulsiva, de este venir de salir, de este actitud de optimismo, digamos, desde un comportamiento más emocional, ¿verdad? Desde una vinculación más emocional. Sin embargo, pues esto mismo que decía Carlos, el fenómeno de las noticias económicas y demás nos hace como generar una contención económica importante que ya para esto pues tendrían que hablar economistas como tal de cómo es que se está proyectando esas oscilaciones. Sin embargo, ya en las tendencias, cuando se hicieron los estudios de mercado y los forecasts y demás, antes de que iniciara el 2023, ya se había hablado de esto, que iban a haber como contenciones económicas y después un soltar y luego otra vez contención económica y soltar, preciso por todos estos temas de recesión, por todo lo que estamos viendo en el tema económico mundial, porque es súper interesante. Una cosa es verlo desde los análisis y las investigaciones y otra es tener boca en boca y poder hablar desde diferentes países y decir, ok, sí, aquí pasó algo interesante, aquí hubo un fenómeno distinto. Nosotros aquí vivimos como una especie de desborde emocional con respecto a la gastronomía, con respecto a esta necesidad de salir, con respecto a esta necesidad de vivir nuevas experiencias, pero basado en el tema de las experiencias, sí los estudios hablan y fundamentan que si la experiencia justifica el gasto, el cliente se va a sentir cómodo haciendo el proceso. Sin embargo, ya no va a ser como antes, que eso mismo que vos decías, que es un proceso rutinario y que sobre todo yo lo viví más en España porque aquí en Costa Rica y en la parte regional, Centroamérica, nosotros lo que siempre hemos vivido es estas salidas de fines de semana, que bueno, ya empezaban a partir del jueves y demás, pero usualmente no veías un consumo desde la mañana, desde el desayuno. Nuestra forma de restauración no es de esa manera. O que me pasó que vi restaurantes en Madrid abiertos hasta largas horas de la noche, o que estuve en Avilés y resulta ser que no abrían desde sábado hasta lunes, una cosa loquísima, y los supermercados cerrados y cosas que eso no pasa aquí en América Latina, que fue muy interesante vivirlo. Pero sobre todo la justificación de la experiencia es lo que hace que el consumidor se sienta más tranquilo de generar ese pago. Y ese tema de los pequeños formatos gastronómicos, como lo que ustedes llaman el picoteo y demás, también está pasando acá. La gente ha empezado a pedir como más platos compartidos. De hecho, los formatos de alta cocina en América Latina
son platos compartidos muchas veces y los cursos son mucho más pequeños, son cursos de 5 a 7 lo más. Y sí es como que sí vimos esa diferencia, pero sí comparto mucho con Carlos que todo este tema de tendencia de comprimirnos, que lo cual no tampoco, desde los modelos económicos tampoco es bueno, ¿verdad? Porque cuando la economía se contrae, es caos para todos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo como este comportamiento diferencial, pero sí se recalca mucho, mucho, mucho en todos los estudios el valor de la experiencia. Por eso el trabajo que hace Ana tiene mucho valor en este momento. De hecho, que Ana, quería decirte que hay muchos estudios de neurociencia enfocados en el área de neuromercadeo, en todo lo que es el menaje, en todo lo que es el food design y demás, que creo que te pueden funcionar. Pero básicamente esto es lo que vamos a ver en el comportamiento del mercado según las proyecciones de las investigaciones durante todo el 2023-2024. Muy bien, interesante. Pues, Chema, antes estábamos hablando de que, bueno, una de las cosas que se instauraron con todo esto fue la parte del delivery, que eso quizá era un servicio que estaba como enfocado a unos determinado tipo de restaurantes y que ya se habían especializado en eso y que pues a partir de esto, de la pandemia y demás, pues muchos restaurantes se acogieron a ese tipo de servicio. A mí me gustaría que nos contaras cómo se prevé las tendencias en este tipo de restauración en concreto, delivery y takeaway, de las dos formas. Si continúa en alza o al consumidor nos sigue gustando, pues justo lo que acaba de decir Alejandra, la experiencia como tal. Al final, cuando sales a cenar o comer a un restaurante, no simplemente vas a alimentarte, sino que es la experiencia de ir a ese local, al ambiente, la comida, la compañía. Entonces, ¿cómo se prevé el delivery y en este caso para los próximos meses y años? A ver, yo tengo en esta cuestión tengo sentimientos encontrados. Sobre todo porque, por un lado, o sea, soy consciente y es una realidad, ¿no?, que el food delivery se consolida como una tendencia de consumo post-pandemia. De hecho, pues se ha triplicado el volumen de venta y lo que sí que veo es que evoluciona o debe de evolucionar, ¿vale? Yo creo que estamos en ello, hacia un formato más sostenible y asequible, sobre todo para el hostelero y para el empresario. O sea, lo veo desde un punto de vista de viabilidad, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a día de hoy, y eso Carlos, pues si hace delivery lo podrá confirmar, ¿no? Pues que lo hacía hasta que lo aborrecí. Claro, exactamente. Entonces... Ya nosotros nos dejamos de cajitas, ya no hacemos eventos virtuales. Entonces, por un lado, las comisiones que están a día de hoy estableciendo los operadores o los grandes operadores de delivery son inasumibles o por lo menos no son justificadas y, por lo tanto, yo no soy, digamos, a día de hoy embajador de lo que o promotor de lo que es el delivery, ¿no? Luego, por otro lado, es que no todo vale para delivery, ¿no? O sea, en este momento, digamos, de pandemia, pues era lo que tengo, lo meto en una caja y lo envío, ¿no? Pero, lógicamente, el punto, por ejemplo, me voy al caso de Carlos, ¿no? El punto de las carnes en un concepto de delivery, pues, y sobre todo una carne premium, una carne y esa experiencia de brasa, etcétera, etcétera. Pues bueno, por una cuestión ya de logística, por una cuestión de tiempos, por una cuestión de que al señor pues le va a llegar un trozo de carne cocido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que en ciertos conceptos se devalúa el producto y se devalúa la experiencia final del cliente, ¿vale? Luego sí que es cierto que ese delivery que yo entiendo de impulso o de inmediatez tiene un nicho de mercado y que cada vez se está potenciando más, ¿no? Sobre todo por esas generaciones que cada vez cocinan menos, que cada vez quieren esa inmediatez y demás. Pero yo creo que se está viendo, digamos, un nuevo delivery que yo le llamo delivery planificado, que es el que a mí realmente me interesa como empresa o como asesor, en este caso de restaurantes, puesto que al final es un pedido programado.
y por lo tanto no es a la hora pico en la que en tu restaurante o en tu establecimiento es el pico de venta, sino que tú ya te organizas y lo planificas y no es ese momento impulso, ese momento inmediatez, sino, no sé, el ejemplo de Witaka, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes programar qué quieres comer cuál es el menú de tu semana, que va llegando y tú lo planificas de una forma programada. Entonces lo veo como más sostenible, ¿no? Muy interesante. Perdona Sí, nada más quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es el porcentaje que están manejando allá en España las operadoras de delivery aproximadamente? En torno a una media de un 30% Igual que acá. de comisión. Luego, si negocias a nivel de exclusiva o el volumen de venta que tienes es alto o realmente le interesas al operador, puedes estar en un 24%. Pero un 24 y un 30% sobre el coste de materia prima con la fluctuación que tenemos actualmente es algo insostenible. O sea, Sí, total. Misma situación pasa acá. Es Quería algo saber más o insostenible, menos. ¿no? Y luego ya súmale los problemas que van saliendo el día a día con el tema de envíos, ¿no? Hay sitios que tienen formato de restauración para ello, de comida, ¿no? De oferta gastronómica, que es para ello, como estamos hablando, y otros que es algo puntual que, bueno, que dices, bueno, voy a tener ese servicio. Pero, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado, aparte de la subida de comisión, que bueno, que en la pandemia se aprovecharon muchas empresas de ello también, que, claro, tú al final se gastan un ticket de 100 euros y al final les tienes que dar 30 euros, o sea, es una locura, más luego el packaging, más luego tal, o sea, al final es que es una locura. Entonces, y sí es verdad que luego muchos problemas que nos hemos ido encontrando, por eso yo quité todos los servicios de delivery, que de repente el repartidor no llegaba, decía que había llegado al destino, luego tal, luego de repente hablas con otro repartidor y dicen... Claro, entonces dice, no, es que está pasando mucho, nos decía un repartidor, de que llegan al destino, dicen que han llegado, pero luego se lo están comiendo nuestros compañeros. Digo, pero bueno, ¿y esto qué cachondeo es? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nos perjudica a nosotros todo eso, porque al final quedas mal con el cliente, tienes que volver a mandar, te pasa otra hora y al final sales mal. Entonces dices, mira, el prototipo de concepto que nosotros tenemos no vale para eso. Claro. Lo asumimos y el que quiera venir, que venga. Pero hay otros que le va muy bien. Pero claro, tiene incidencias día sí, día también, evidentemente. Es el modelo de mercado. Es un paso para vender más ellos, claro, evidentemente, y para llegar a más público. A ver, yo tengo claro que bueno, que ya con el tema de delivery, pues bueno, al final nos vendieron la panacea, ¿no? De que el delivery iba a ser la salvación en esa etapa de, digamos, de confinamiento, de restricciones y demás. Pero bueno, yo he visto gente que realmente se ha arruinado apostándolo todo al delivery, ¿no? Y sobre todo porque no tiene la estructura, no tiene la experiencia y si además, pues bueno, esas comisiones se llevan tus beneficios, pues no hay viabilidad, ¿no? Pero bueno, yo empiezo a ver ya un poco la luz al final del túnel con respecto a este monopolio de estos grandes operadores. Y sobre todo porque, bueno, ya hay precedentes como, bueno, la famosa sanción a Glovo por falsos autónomos, la situación precaria de los riders, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser más equitativo y que todo el mundo gane, no solamente, en este caso, los operadores y el resto que quede por el camino, ¿no? Correcto. Muy bien. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Chema, que al final hay un tipo de delivery que sí que puede funcionar y creo que está muy bien, que es el planificado. Es decir, que los negocios que tengan esa planificación, incluso justo lo que acabamos de hablar, que hay en esa planificación también se elabore un menú que sí que se puede enviar en una cajita, que no, por ejemplo, pues como en los restaurantes de Carlos o como en el catering de Ana, que no están hechos para que sus productos y sus experiencias se envíen en una caja. Entonces creo que tiene una parte buena y otra pues no tan buena. Es más, hay una vertiente a nivel de experiencia, que en este caso pues Ana supongo que también lo habrá trabajado, que es el delivery, en este caso programado, pero con experiencia, en el sentido de que el cliente recibe una serie de ingredientes en los que él los cocina e interactúa. O sea, que al final es otro valor más porque sabes que esa carne la va a hacer un poco con una videoreceta, con un QR, con unas especificaciones técnicas y demás. Y la cosa es que al final la experiencia del cliente pues lo paga y lo valora, ¿no?
Entonces, yo prefiero enviar, digamos, ese ensamblaje programado en un día y una hora, con una previsión, y no, pues, recibir un pedido ahora para ahora, ¿no? Lo malo, perdón, dime. Sí. Nada, que lo malo de ese tipo de deliveries es que muchos restaurantes, por ejemplo, no quieren poner su nombre en el resultado final de las habilidades de cocción de X persona, porque no todo el mundo, al final uno dice, pero es una tontería, es poner un bistec en una sartén y ponerle la salsa que te envié, pero es que aún así la gente es capaz de dañar por completo y pues no deja de ser la marca o tu nombre el que está a juego. Entonces, yo eso lo he sugerido un par de veces como alternativa para enviar unas cajas un poco más interactivas, donde la gente, después de pandemia, que todo el mundo se volvió cocinero y a todo el mundo le encantaba hacer recetas de YouTube y todo el mundo como que le gustaba eso de innovar y de hacer cosas muy elaboradas en la cocina. Al final también, pues, no he visto que haya encajado mucho por el tema de que la gente, pues al final los restaurantes luego dicen, no, que me hice unas croquetas de no sé quién y estaban malísimas y es como, pero a ver, o sea, no necesariamente quiere decir que están malas por culpa de ellos, entonces es divertido, pero creo que no va a ser algo que perdure en el tiempo. Bueno, ahí está también el dilema, o me surge el dilema. Yo, por ejemplo, tengo aquí en Madrid pues un buen amigo que hace unos años le dieron la mejor croqueta del mundo, Joselito, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, la croqueta o la experiencia que prueba el cliente en mi local no puede ser nunca la misma, sobre todo de un frito que tú le envías en delivery, ¿no? Y después de 30, 40 minutos, etcétera, sin incidencias, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el dilema, ¿no? Es decir, oye, tenemos que decidir entre solamente se vende en el local, se vende lo que hacemos en el local directamente en delivery o que el cliente se lo haga en su casa, ¿no? Ese es digamos, los tres escenarios y dependiendo del producto, de lo sensible que sea o del concepto que tú tengas o todo del prestigio o de la experiencia que quieras crear tú en el cliente, pues al final decides una cosa u otra, ¿no? Sabes, Chema, nosotros hicimos un estudio respecto a eso, que trabajamos algo que se llama el dolor del cliente. Y evidentemente lo que pudimos resolver o lo que pudimos ver es que hay alimentos que están totalmente, o platos gastronómicos que están totalmente condicionados a la figura del restaurante. Definitivamente toda la experiencia sensorial y toda la envolvencia del restaurante, sobre todo la presencia de los fuegos y todo este tipo de sensaciones, hacen que ese plato tenga un valor emocional todavía más fuerte. Y que definitivamente, aunque tratamos y de hecho muchos formatos, inclusive de casual food y demás, que tal vez no eran como tan fuertes en experiencia, definitivamente fue muy difícil de que funcionara. Por eso el fast food es el formato que es y tiene la forma que es, y que también lo disfrutamos y lo apreciamos y lo vivimos porque nuestro cerebro necesita esa grasa y esa sensación pero hay modelos gastronómicos que definitivamente nunca nos vamos a poder acoplar a este tipo de desarrollo, ¿verdad? Como lo vimos con la alta cocina, claramente. Claro. Sí. Pues muy bien. Ana, a mí me gustaría que nos contaras si se ha notado algún cambio de tendencia desde hace unos años hasta hoy en cuanto a food design se refiere, y también si se apuesta más, antes hablábamos de esa innovación que tuvo que resurgir, pero que si se apuesta más por la innovación en este año, en este 2023 en los restaurantes. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sí, 100%. O sea, el cliente final se ha vuelto súper exigente. Las redes sociales han hecho que todo el mundo quiera vivir una experiencia mágica porque la han visto, ¿no? Ya sea en foto, ya sea en video, y pues ya no se trata de que algo luzca, que se vea bonito, que sea instagramiable o lo que sea, sino que ahora también la idea es como que envolver un poco todos los sentidos, ¿no? De que vayan al restaurante o estén en el evento y que haya un sonido que acompañe con, ¿sabes? Como que vaya en sincronía con en consonancia. todo lo que eso es.
Entonces, yo creo que ya se trata un poco más de evocar emociones que parezca algo bonito y poco más, ¿no? Y que, bueno, que esté bueno, pero que yo creo que la experiencia ahora es mucho más compleja y mucho más completa a nivel de elementos, ¿no? Que hay que involucrar a la hora de impresionar al cliente. Muy bien. Interesante. Pues ya casi estamos llegando al final, se nos ha pasado la hora volando y aunque quedan muchas preguntas por delante, pero a mí me gustaría solamente lanzar una última y que me contarais un poquito igual todos de vuestro punto de vista y vuestra opinión de manera muy resumida sobre el tema de la sostenibilidad. Al final es un tema que se lleva hablando ya un tiempo, pero que por supuesto este año tiene su momento álgido. ¿Y cómo se están preparando los restaurantes para ser más sostenibles? Y también me llama mucho la atención si al cliente, al consumidor, se le va a hacer partícipe de esa sostenibilidad. Entonces, me gustaría un poco saber vuestra opinión y con esto pues ya finalizaríamos la charla de hoy. Así que comente el que quiera. Bueno, en mi punto de vista, por ejemplo, en el mundo de los eventos, que es un tema que muchos clientes como exigen, ¿no? Que sea sostenible, que sea sostenible. Entonces luego pasa que la palabra se usa muy mal, ¿no? Porque creo que la gente es un poco es consciente de que es algo que hay que tomar en cuenta, pero luego no entiende qué es sostenibilidad realmente. Entonces te dicen, quiero que sea el evento totalmente sostenible, por favor, todo en desechable, pero ecológico. Y tú, vale, pero ¿por qué no usamos cosas reutilizables, o sea, vajilla en vez de crear más desechos? Entonces, como que quieren etiquetarlo de que eso es sostenible, pero realmente al final, pues, la gente todavía está como en esa transición en la que sí es verdad que son más conscientes, pero realmente al final, pues, no termina de ser el 100% de, ¿sabes? Como que lo que... Sí. Que quizás se utiliza demasiado a la ligera sin saber exactamente, ¿no? Habría que tener más cultura y dar más información sobre lo que realmente dicen, es no, es sostenible. que quiero una tostada de aguacate porque es sostenible, es healthy. Y tú, a ver, ¿de dónde viene el aguacate? O sea, como que no miran el todo. O sea, como que es una etiqueta muy superficial. Y entonces... De todas formas, yo creo que hoy en día el público, el cliente, el ciudadano de a pie, ¿no? Muchas veces oye cosas, ve cosas, pero no sabe ni de por dónde le vienen. Y entonces al final lo llevan a la vida real o a momentos o experiencias así, ¿no? Porque, ¿cómo decir? Muchas veces, o sea, una tontería, ¿no? Que al final es un poco así, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, mi pareja ha mandado a lo mejor hace tarrinas de bolitas de fruta y tal, ¿no? Y ha mandado a lo mejor pues, a un influencer para que le ayude un poquito y tal, ¿no? Bueno, lo típico, ¿no? De ahora, ¿no? Ese influencer ha etiquetado que está comiendo eso en unos envoltorios que de hecho son retornables, ¿no? Y claro, la influencer esta tiene que remarcar que son, pues eso, son tema ecológico, son tema tal, porque luego la trayan joder, es que eso es plástico, es que... Coño, ¿y tú qué estás consumiendo en tu casa a diario? Si estás consumiendo plástico comprándote en el mercado plásticos, ¿sabes? Y te estás metiendo con un tema que estás viendo en Instagram, que ni la conoces tampoco, ¿sabes? Entonces, sí es verdad que nos agarramos siempre pues eso, a tonterías, nuevas normativas, nuevas historias, al igual que con lo del agua en los restaurantes también, que hemos tenido que decir supuestamente si quieren agua del grifo o de botella, cuando salió esa norma, a mí ya me estaba diciendo la gente que por qué no le ponía una jarra de agua. Digo, pero bueno, porque ya la he estado viendo en la tele y si yo no me niego a nada, ¿sabes? Pero yo me interesa vender botellas de agua, evidentemente, no voy a estar poniendo agua de grifo. Pues la gente se agarra a todo, por lo que veo. Sale una normativa en la tele, la gente va, sale una historia de estas, la gente... Entonces es como, no sé, hay mucha confusión, yo creo, también, y la gente no sabe ni por dónde vienen los tiros. A ver, lo bueno es que es más consciente, o sea, por lo menos saben que deberían de alguna manera aplicarlo. Lo que pasa es que todavía como que no entienden bien cómo. Ya. Sí, bueno.
Deberían. Muy bien. Yo en mi Pues, caso, y brevemente, lo veo, pues bueno, por un lado como una tendencia clara, pero que para mí lo veo todavía muy utopía, ¿no? O sea, al final hay mucha desinformación, ¿vale? Hay, digamos, tanto por parte del consumidor como por parte, en este caso, del hostelero. O sea, al final uno ofrece una cosa que no sabe que está ofreciendo porque le han dicho, porque viene impuesto o porque está de moda, y luego a su vez el cliente vende lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que habría que sentar un poco unas bases de, oye, ¿qué es la sostenibilidad? Y sobre todo que sea asequible y que sea viable, ¿no? Que no sea simplemente un nombre bonito y que está de moda, ¿no? Sí, sí. Pues yo lo único que podría agregar es que estamos viviendo un proceso educativo que evidentemente ya es un tema que se toca en los grandes foros gastronómicos, que sí hay mucha tela que cortar todavía, pero que definitivamente sí es una proyección de tendencia, y es una proyección de tendencia porque simple y sencillamente como mercado global lo necesitamos. Es así de fácil. O sea, no hay una... vamos a ver, no lo quiero poner como tan trágico, pero básicamente es un tema de preservar la existencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo en los grandes foros gastronómicos, las modas de la alta cocina, que recordemos que la moda nace porque esta moda se convierte en una tendencia, y cuando la moda se convierte en una tendencia, cuando pasa por el filtro del consumidor, el consumidor es el que decide si la tendencia se queda o se va. Entonces, yo creo que vamos a vivir como procesos de adaptabilidad. Es natural todo lo que estamos viviendo, es natural que sea incómodo, que sean procesos difíciles, pero que definitivamente es una tendencia global, con muchos estudios de mercado, con muchas investigaciones, y que es una necesidad que suceda, va a ser así. Entonces, pues no puedo decir en la proyección de los últimos los dos próximos años que vienen. No sabemos qué va a pasar mañana, pues porque ya con el COVID vimos que hay cambios muy fuertes, emergentes, que no sabemos qué va a pasar, pero sí las proyecciones indican que el consumidor, a pesar de que no esté 100% informado, al final de cuentas, lo que decía Chema, es una moda que se está convirtiendo en una tendencia, y lo que están haciendo las figuras es trabajar junto con modelos integrales de profesionales en investigación y demás para fomentar estas tendencias y que al final podamos adaptarlos todos. Pero de que lo es, lo es. De todas formas, yo creo que es un punto muy, muy complejo, ¿no? Porque al final Total. también, si son tendencias, son modas, es una necesidad, pero también es un negocio para muchas personas esto. Al igual que todo el tema ecológico que hay ahora, todo el tema de esto, ¿no? O hace poco las manifestaciones que había con el tema de los productos sin gluten, ¿no? Que valían mucho más caros, y la gente que es celíaca dice, joder, yo soy celíaco, no lo he elegido y encima me vale una pasta, ¿no? De comprarme algún producto pues sin lactosa o sin gluten o sin tal, ¿no? Entonces dices, joder, vaya negocio estamos montando, ¿no? Con todo este tema también. Luego yo, por ejemplo, viajando a Navarra, a uno de los parques ecológicos más grandes de Europa, que es Finca Sarbil, que tienen potros, carne de vaca y pollos de corral allí, en todo en libertad. El hombre me decía, que le hicimos una entrevista, que la tengo en las redes, esa entrevista, para que la gente lo viera. El hombre me decía, el dueño de allí, me decía, ahora me hacen implantar a mí un tema ecológico cuando llevo toda la vida criando animales, cuando yo no he puesto ni un medicamento a mis animales en la vida. Y me he dedicado a hacer embalses en las propias montañas, que va desde 600 hasta 1400 metros de altitud, que las tiene todo en libertad, todos los animales, dice, y he ido haciendo zanjas grandísimas para embalses, para ir guardando el agua que iba cayendo a lo largo del año también. Entonces, he ido haciendo un tema, pues eso, muy ecológico, muy natural, dice, y ahora me hacen pagar un certificado ecológico, cuando yo lo llevo haciendo toda la vida. Dice, entonces me parece el mayor negocio que hay ahora mismo. Y es verdad, ¿sabes? Por ejemplo, mira que eso que estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es algo que pues nosotros como región hemos ido corrigiendo. Por ejemplo, las culturas indígenas de nuestro país, o a nivel regional, como por ejemplo te voy a dar en este caso Talamanca, llegó un momento en que, por ejemplo, con el cacao necesitaban certificarse orgánicos. No era real,
no era real desde ningún punto de vista. Entonces, la conciencia social que se ha empezado a desarrollar acá es que tus prácticas o que todo el grupo integral de profesionales que está trabajando en esto, por ejemplo, que aquí se trabaja mucho en el tema de los suelos y cómo están trabajándose los suelos y demás, que ya no se requieran estas certificaciones, sino que tus prácticas son naturales como las que me estás diciendo este señor. Ahí es donde viene el punto de la desinformación y de aquellas personas que realmente no saben cómo se están haciendo las cosas ni cómo se están trabajando, que simplemente están plagados de información en redes sociales y una mala comunicación que la adoptan como suya. Y ahí es donde yo te digo que viene todo el proceso de necesidad de educación de consumo, que esto nos vamos tema para rato. O sea, esto nos va a dar unos años. Es un no parar. Queda mucho. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando porque hay infinidad todavía de preguntas y que me encantaría haceros, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que nada, daros las gracias por haber participado, por ofrecernos vuestra visión de todo esto y también darles las gracias a toda la gente que nos ha estado viendo. Así que nada, un saludo a todos y gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bye.